Bien, hermanos, hemos estado predicando. Este sería ya el cuarto mensaje acerca del tema de cosas básicas en nuestras doctrinas. Nuestra iglesia está identificada como una iglesia bautista y eso nos recuerda que tenemos como regla de fe y práctica solamente la palabra de Dios, la Biblia. Es parte de nuestros principios. Y por eso es tan importante volver a la fuente de nuestras doctrinas, de lo que nosotros creemos, en lo cual basamos no solamente el fundamento de la iglesia como organización humana, como grupo, sino como parte de nosotros de la iglesia, nuestras propias vidas, nuestras propias familias. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? ¿En qué está basada nuestra creencia? Y está basada en la palabra de Dios. Y por eso es bueno a cada rato regresar a lo básico. Y hemos hecho esta serie, o pensando esta serie de mensajes, la mayoría son temas que ya hemos visto en otras ocasiones. No solamente pensando en el domingo, el culto, sino sobre todo también en los grupos de oración. Y queremos que esta serie de estudio que se prepara también para los grupos de oración quede ahí para que cada vez que comience un nuevo grupo siempre comience con esto. Esa es la idea. De manera que cuando uno de estos nuevos grupos comienza y se inaugura o alguno de ellos, recordar las bases sobre las cuales está basada nuestra iglesia y por consiguiente toda organización de la iglesia. Bases bíblicas acerca de lo que creemos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Jesús y hoy queremos seguir hablando acerca de Jesús. Y la razón no es que vamos a repetir las mismas ideas, sino que es un punto tan importante que queremos detenernos un poco más ahí. Definitivamente la persona de Cristo, de nuestro Señor, es la que recibe más ataques de aquellos que no creen nuestras doctrinas, de aquellos que no creen nuestra fe. Porque realmente alrededor de la persona de Jesús es que está fundamentada quizás lo más básico, lo más importante de lo que nosotros creemos. De ahí viene que nos llamemos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos porque estamos basados en Jesús, en lo que Él enseñó y en Él mismo. Así que todo lo referente a la persona del Señor Jesús es muy importante y por eso vamos a detenernos un poco hoy por segunda vez. Y vamos a ver que la divinidad de Cristo, quiere decir que Cristo es Dios, es un aspecto fundamental de nuestra creencia. Lo creemos porque la Biblia enseña que Él tiene atributos que solamente corresponden a Dios, Él los tiene, y títulos que solamente corresponden a Dios, Él también los tiene. Y vamos a detenernos en eso. A modo de introducción, que después vamos a ver parte otra vez de este texto, pero ahí en Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 15 y hasta el 20, existe esto que en la mayoría de nuestras Biblias está escrita en forma de prosa, pero realmente los estudiosos dicen que en el original estaba escrita en verso. Y muchos de los estudiosos de la Biblia coinciden en que esto es un himno. Quiere decir, fue un himno que los primeros cristianos ya cantaban en sus reuniones. Y es un himno, una poesía dedicada a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante. Así que dice el texto ahí en Colosenses 1, comenzando en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que es un himno, es una poesía bella, hablando acerca de quién es Jesús, glorificando el nombre del Señor. ¿Quién es este Hijo amado? Hijo con mayúscula, ahí está escrito. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, es creador de todo. En todo fue creado por medio de Él, dice, para Él. No solamente Él las creó, sino las creó para su propia gloria. Está hablando de Jesús. Así que fíjense cuántas cosas tremendas. Existe antes que todo. Y en el versículo 15, hermano, dice que es primogénito de toda creación. Eso quiere decir es primero antes que la creación. Muchos que tratan de decir que Cristo no es el Hijo de Dios usan este verso y dicen, ve, Dios creó también a Cristo, fue lo primero que creó. Eso no es lo que está diciendo ahí. Primogénito de toda creación es, Él es primero, Él es antes que todo lo creado. Y coincide bien con el resto del mensaje. Todo fue creado por Él. Si todo fue creado por Él, Él es el creador. Todo fue por Él y para Él. Ahora, el gran, entre comillas, problemas para aquellos que no quieren aceptar que Jesucristo es Dios, que es la segunda persona de Dios, es la cantidad de textos y de situaciones que Él se ve como un hombre. Y el problema, el asunto es ese, que efectivamente es el Hijo de Dios, pero en un momento determinado de la historia, Él fue el Mesías, como estudiábamos el domingo pasado. El Hijo de Dios se convirtió en el Mesías, en el Cristo. Y este Mesías, este Cristo, es un hombre. Así que el Hijo de Dios, que siempre existió, la segunda persona de la creación que creó todo y todo fue creado para Él y para su gloria, parte de su misión como Dios fue venir al mundo como un hombre. Ese es el Mesías, repito, ese es el Cristo enviado. Por consiguiente, en ese tiempo de su ministerio, hasta la edad que fue que murió, Él fue un hombre. Él nació de una mujer. Él creció como un niño cualquiera. Tuvo su padre adoptivo, que fue José, tuvo su empleo, fue un carpintero allí en Nazaret. Y esa parte humana, que es real, completamente real, ha traído la confusión en algunos diciendo, ¿cómo va a ser Dios si es hombre? Bueno, ese es uno de los grandes misterios, pero preciosos misterios de la palabra de Dios. El misterio de cómo el mismo Dios en su segunda persona nació y se hizo humano. Y siendo humano pudo sufrir como hombre y llevar el castigo como hombre del resto de los hombres y mujeres. Así que definitivamente claro que es un misterio, claro que no tiene una explicación razonal que podamos entender como la mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor que no entendemos, pero ahí están. Es la realidad de este Dios creador que vino al mundo. Ahí en 1 Corintios 15, 47, dice, el primer hombre, está hablando de Adán, ¿verdad? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, ¿qué es? ¿Qué cosa dice? Es el Señor. Señor con mayúscula, es del cielo, dice ahí. Así que efectivamente el primer hombre sí fue creado por Dios. El primer hombre, Adán, sí fue creado por el Señor de la tierra. Pero este segundo hombre, Jesucristo, el Mesías, el Cristo, es el Señor mismo. Él es parte de la creación. Él se humanó, Él se encarnó. Él vino a ser ese cordero sufriente que había sido profetizado por Isaías y otros profetas. El cordero de Dios que vino a recibir el castigo de toda la humanidad. Fue, y lo explica en este pasaje y en muchísimos otros pasajes, no un ángel, no una criatura, no un profeta. Dice ahí que fue ¿quién? El Señor mismo. El Dios se encarnó. Ese fue el Cristo. Es uno de los grandes maravillas de la palabra de Dios, hermanos.
Dense cuenta que antes, como decíamos el domingo pasado, el sacerdote venía y sacrificaba un cordero. Ese es el viejo pacto. En el nuevo pacto resulta que el mismo sacerdote es el cordero. El mismo Dios es el que se sacrifica. Él se entrega por nosotros. Él, ese creador del cielo y de la tierra, ese que creó todo y que todo fue creado por medio de Él y para Él, nos visitó, nació como hombre, vino a este mundo y recibió el castigo de nuestro pecado. Es increíble que alguien se atreva, negando todas las evidencias que están en la palabra del Señor acerca de la divinidad de Cristo, que tome como ejemplo la humildad de Dios de hacerse como nosotros para decir, ahora ya tú no eres Dios. ¿Se dan cuenta qué absurdo es eso? Qué terrible es para el Dios eterno, Señor, creador de todo, venir a este mundo, humillarse, hacerse hombre y que ahora los demás hombres dicen, como te humillaste, como te hiciste hombre, entonces ya tú no eres Dios. No solamente es un atrevimiento y una falta de respeto al Señor, sino que es una negación de algo tan, no solamente básico y importante, sino tan explícito y tan claramente presentado en la palabra de Dios. Vamos a andar por algunos textos, hermanos, pero yo les garantizo a ustedes que si fuéramos a ver todos los textos que hablan de la divinidad de Cristo, tendríamos que dedicarnos a esos domingos y domingos y domingos. No solamente en el Nuevo Testamento, sino aún desde el Viejo Testamento, hablando acerca de quién es este Dios. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre, vino a la tierra. Pero el hecho, hermanos, que vino a la tierra no quiere decir que sus atributos divinos se hayan quedado fuera. Y hay muchos de esos atributos que vemos en la vida del Señor Jesús. Porque es cierto, hermano, claro que como hombre, Él pasó muchas cosas humanamente hablando, pero esos atributos de Dios siguieron en Él, porque son Él. Por ejemplo, Él tuvo una mamá, como tuvimos todos nosotros. Pero a diferencia, no tuvo un papá terrenal, fue el Hijo de Dios concebido del Espíritu Santo. Como ser humano, Él pasó hambre en algún momento de su vida y estuvo en ayunas y tenía ese vacío seguramente en el estómago cuando nos pasa a nosotros cuando dejamos de comer. Sin embargo, por ser Dios, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Ahí está el hombre, pero está Dios. En algún momento y aún en el momento de su muerte tuvo sed. Pero en un momento, hermanos, por ser el Hijo de Dios, convirtió el agua en vino. Hermanos, Él se movía de un lugar a otro a pie, se movía de un lugar a otro en barco, cruzando sobre todo ahí el mar de Galilea. Como hombre lo hizo, pero por ser el Hijo de Dios en un momento caminó sobre las aguas, porque está por encima de todas las leyes que Él mismo creó, Él las maneja. Como hombre fue llevado ante un juicio, fue azotado, fue injustamente tratado, pero como Hijo de Dios reina y reinará para siempre. Quiere decir que el hecho de que Él por amor a nosotros se haya humillado no quiere decir que haya dejado de ser lo que siempre fue. Así que fue burlado, fue vejado. Sin embargo, en su nacimiento, coros de ángeles cantaron en el cielo. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Y alguien puede decir, bueno, igualmente como a cualquier otro hombre, allí lo mataron en esa cruz. Ahí lo asesinaron. Déjeme decirle, ni tan siquiera, y eso es otro caso que hemos dicho otras veces, ni tan siquiera hasta en su muerte Él demostró ser Dios. Porque dice la Biblia que Él en la cruz que hizo, puso su vida por nosotros. Nadie puede entregar su vida. Tú te puedes matar, tú te puedes suicidar, tú te puedes hacer algo, te pueden matar, pero nadie ahí sentado dice, me muero y me morí. Dios lo hizo en la cruz. Como hombre murió, pero como Hijo de Dios, ¿qué hizo? Entregó su vida por nosotros. Y después al tercer día, hermano, no vino nadie a resucitarlo.
Él mismo entregó su vida y al tercer día que hizo, la volvió a tomar. Porque es Dios, es que quien hizo la vida, Él es la vida. Por consiguiente, hermano, efectivamente es Dios, pero ahí están sus atributos. ¿Qué dice? Ahí Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo dice? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que efectivamente el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne cuando nació de la Virgen, cuando se hizo un hombre. Habitó entre nosotros como cualquier otro hombre, pero qué gran diferencia. Vimos su propia gloria, la gloria del unigénito de Dios, la gloria del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, una gloria que es la gloria única y exclusiva de Él. Su propia gloria, hermanos. Cualquiera de nosotros que se gloríe en su propia gloria está totalmente errado según la palabra de Dios. No está actuando bien. Y estudiamos eso hoy en la escuela dominical. Nuestra gloria, si alguna gloria podemos tener, no es por nosotros, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Toda la gloria es y sigue y será siendo de Dios. Jesucristo es el único que se gloriaba en su propia gloria. Él sí podía hacerlo porque es el Hijo de Dios. Él merece gloria y honra. Así que sí, claro que se encarnó, pero vimos su gloria, su propia gloria. La gloria de Dios fue expuesta cuando le vimos a Él. Y como Él mismo decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no fueron meras palabras, eso lo puede decir cualquiera, pero lo demostró. Lo demostró, por ejemplo, cuando Él perdonó pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quien se atreva a declararle a alguien sin pecado por sus propias fuerzas está queriendo robar el puesto de Dios. Sin embargo, Jesús lo hizo. Él fue y es omnipresente. Él pudo saber lo que estaba pasando en todo momento, en todo lugar, aún siendo hombre, aún estando aquí en la tierra. Él se proclamó a sí mismo el juez del mundo. Él aceptó la adoración. Personas vinieron delante de Él y lo adoraron como Dios. Y Él aceptó que lo adoraran. Hermanos, tuvo autoridad, toda la autoridad, al punto de allí en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, y habló de la palabra, las leyes antiguas, y después decía, pero yo os digo, mas yo os digo. Así que tuvo autoridad completa, la autoridad que corresponde solamente a Dios. Y la más preciosa de todas fue sin pecado. Fue sin pecado porque no es hijo de Adán como somos nosotros, que venimos arrastrando esa herencia en nuestra naturaleza desde que nacemos. Jesús no fue hijo de Adán, Jesús es el Hijo de Dios. Por consiguiente, nació, es verdad, nació como hombre, pero con las características y los atributos de quien Él es, el Dios en su segunda persona. Así que no solamente lo demostró con sus acciones, con sus propias palabras, con los títulos que aparecen en la Biblia acerca de Él, hablando de que en Él fueron hechas todas las cosas, que es el verbo de Dios, todas estas cosas, sino que lo demostró con sus acciones, que es quien es. Ahora, vamos a detenernos un poco más en los títulos que aparecen en la palabra de Dios acerca de Cristo. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cómo es llamado? ¿Qué títulos se le da a Él ahí en la palabra de Dios? Y vamos a caminar por esos textos de la Biblia que hablan de eso.
y comienza ahí en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, del cual estábamos haciendo referencia. Dice, en el principio era el verbo, verbo con mayúscula. El verbo, o la palabra, también se traduce, estaba con Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que son títulos que hablan tremendamente acerca de Jesucristo como el Verbo de Dios, como el Dios mismo, como Creador. Con razón, hermanos, como dice ahí Mateo hablando, y esto es cuando el ángel apareció a José. Cuando José vio que su prometida estaba embarazada, y el ángel le apareció a José ahí para que estuviera tranquilo y supiera que el embarazo de María no era de ningún hombre, sino que era del Dios. ¿Cómo dice? Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Así que ese título de Emanuel, que es Dios con nosotros, es el título que desde la profecía antigua, eso está en Isaías 7:14, desde allá, desde la profecía anterior al Antiguo Testamento, ya están dándole el título al Mesías como que es Dios visitándonos. Está declarando que ese Mesías que va a venir como hombre no es un ángel que se hizo hombre. No es una criatura de Dios que Dios le dio el encargo de que fuera el Mesías. No. Es Dios con nosotros. Es el mismo Dios siendo el Mesías. Es la palabra de Dios hecha carne, el verbo. Así que está declarando como un título de quién es Jesús, que es Dios, que es el Señor, que es el que creó todas las cosas, que nada fue hecho si Él no lo hizo. Hermanos, ¿de quién se puede hablar algo así? Tú eres primero, antes que toda creación ya tú existías. Tú fuiste el que hiciste todas las cosas y todas las cosas fueron hechas para ti. Eso es Dios. Y eso está hablando aquí del verbo, de la acción de Dios, de la palabra de Dios viniendo a este mundo. Y efectivamente, proféticamente, es Dios que vino a morar con nosotros. Dios vino a morar con nosotros. Hay un término, hermano, que solamente fue dado a Dios desde el Antiguo Testamento y muchos salmos lo presentan así, y es como Salvador. Salvador con mayúscula. Cuando se hablaba del Salvador, no se hablaba de Moisés, no se hablaba de Josué. En el Antiguo Testamento estoy diciendo, se hablaba de Jehová. Él es el Salvador, con mayúscula. No un Salvador, no. El Salvador. El Dios. ¿Y qué fue cómo se presentó el Señor Jesús aún con su propio nombre, que Jesús significa el Salvador? Pero ¿cómo lo presentaron los ángeles cuando se le apareció a los pastores ahí en Lucas 2:11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, pero Salvador con mayúscula. Con mayúscula, ¿que es quién? Cristo. ¿Quién Cristo? El Señor. Y ya lo repetimos tanto que nos acostumbramos a eso. Pero el Señor no podía ser ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni ningún discípulo. El Señor con mayúscula hay uno. Jehová de los ejércitos. Ese Señor, el Señor, vino a ser nuestro Salvador y vino a este mundo como nuestro Salvador. Otro término que desde el Antiguo Testamento está dado solamente a Jehová, a Dios, es Rey. Rey de reyes, Señor de señores.
Ni David pudo usar ese término de rey con mayúscula. Era un rey, como fue Salomón, como fueron los demás reyes con minúscula. Pero el rey de reyes, el todopoderoso Dios. Ese es un término divino, ese es un término solamente para el Señor Dios. Y aquí, hermanos, muchísimas veces se presenta al Señor Jesús como el Rey. El Rey y Señor. Ambos con mayúscula. ¿Qué dice Apocalipsis 5, 11 al 13? Hay muchísimos textos que hablan de eso, pero vamos a ver ese texto. Apocalipsis 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria, honra, alabanza, hermanos. ¿A quién sino a Dios se le puede hacer eso? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que ahí en el trono está el Padre y a su diestra en el trono está el Hijo. Y a Él en singular, a ese Dios en sus personas, es toda honra y gloria. Hermanos, son términos, títulos. Y la Biblia es muy seria cuando reconoce un título a alguien, que jamás sea un título que le pertenece a Dios. Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. En el Antiguo Testamento la idolatría se pagaba con la muerte. Quiere decir que ese Dios celoso de que toda la gloria y toda la honra sea para Él y solo para Él, está declarando en toda la palabra de Dios, en muchísimos textos, todos esos mismos títulos de Dios se lo están atribuyendo a Jesucristo. Por consiguiente, al final de todo esto hay que llegar a una conclusión. O hay dos dioses, lo cual es absurdo porque la palabra de Dios siempre es clara en decir que hay un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? Uno, no hay dos. O hay dos dioses o hay tres dioses, o hay un solo Dios con estas tres personas maravillosas de ese Dios. El Padre, el Hijo que estamos hablando hoy y el Espíritu Santo, de lo cual vamos a hablar en otro momento. No hay términos medios. Fue puesto al nivel de Dios, hermano, aún en las cosas más simples de la historia de la iglesia, de cómo comenzó la iglesia. Ahí en Mateo 28 está la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión está hablando que debemos de bautizar a las personas en nombre de Dios, ¿verdad que sí? Como dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres nombres con mayúscula, en nombre de Dios en sus tres personas. Ahí están, una al ladito de la otra, dando honor y gloria a algo tan especial como es obedecer al Señor en las aguas del bautismo. Es en el nombre de Dios. Y aquí está esclareciendo que es en el nombre de ese Dios, mencionando cada una de esas personas. ¿Cómo es posible que algunos quieran rebajar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, negando lo que es tan evidente en tantos y tantos textos de que sí es divino, de que sí Él es Dios, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo?
ahí está puesto. Es un título, hermanos, y sabemos que tristemente vemos a muchas personas orándole a santos o a buenas personas, etcétera, que al no ser Dios no nos pueden escuchar ni pueden estar con nosotros. Por muy buena intención que tengamos, por muy buenas personas que hayan sido, por muy santos que hayan sido, por mucho que se han sacrificado por Dios, no está en su capacidad poder estar en todas partes y escuchando las oraciones de tanta gente, mucho menos resolviendo los problemas de la gente. Nadie puede hacer eso. Es un atributo divino. Y ese título de poderlo hacer y de poderlo orar, que solamente corresponde a Dios, el mismo Cristo lo tiene. Me llama la atención, hermanos, busquen ahí en Hechos capítulo 7. Y ahí está muriendo el primer mártir de la fe, que ahora se están sumando por cientos en el mundo, mártires de la fe, que por no negar al Señor Jesús están siendo muertos. Y tristemente acaba de ocurrir aquí en Estados Unidos no hace tanto. ¿Eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? Sí, pues un tiro en la cabeza. Así que, pero este fue el primero. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que en el momento de la muerte, Esteban está orando a quién, clamando a quién, entregándose a quién. ¿A quién? A su papá, a su mamá, a Moisés, a Josué, a Elías. A Dios es el único que puede uno encomendarse a la hora de la muerte. ¿Quién recibe nuestro espíritu? Dios. Y aquí Esteban está diciéndole al Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que algo tan exclusivo de la oración de sus santos, de su pueblo, que es a Dios, está recibiéndolo ahora ¿quién? El Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él sí puede. Él estaba ahí con Esteban, como estuvo y está con cada mártir que en estos días está siendo asesinado por el nombre de Jesús. Ahí estuvo con Esteban, recibió el espíritu de Esteban por ser Dios y está en este momento donde quiera que haya alguno de sus hijos que igualmente esté clamando a Él y entregando su espíritu. Ahí está el Señor Jesús. ¿Quién no lo cree? El Señor Jesús está ahí y está contigo, mi hermano, y está conmigo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque es Dios, porque es divino. Si no, sería Él un mártir más. Hay un himno que cantábamos en mi país, se llama Jesucristo, mártir de paz. Qué disparate, hermano. Jesús no es ningún mártir. Jesús es el Hijo de Dios que entregó su vida por cada uno de nosotros. Él fue el que entregó su vida por nosotros, pero no solamente se entregó por todos por poder ser Dios, sino que ahora nos recibe. ¿Qué dice ahí también 2 de Pedro 3:18? Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, textos como este están prácticamente en todas las cartas del Nuevo Testamento. Y de tanto oírlo parece que no nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí. Está diciendo que Él es Señor, con mayúscula. Está diciendo que Él es Salvador, con mayúscula. Esos son términos divinos que no le pegan a nadie sino es a Dios. Y están siendo repetidos y repetidos y repetidos y cantados a la persona de Jesús. Hermano, ¿a quién se le puede dar gloria
por la eternidad, hermano. ¿A qué angelito se le puede dar gloria por la eternidad? ¿A qué criatura de Dios se le puede dar gloria por la eternidad si no es estar cometiendo una blasfemia a Dios y estar siendo idólatra? ¿Creen ustedes que aquí el apóstol Pedro está diciendo a sus hermanos, sean idólatras, traten a Cristo como si fuera Dios? Denle la gloria a ese Cristo, llámenle Señor, llámenle Salvador, con mayúsculas los dos. ¿No está pidiendo el apóstol Pedro que seamos idólatras y tengamos otros dioses? Claro que no. La única forma de poder entender esto y recibir esto que se repite, hermanos, y se repite y se repite y se repite, es que Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de Dios que vino a este mundo. No hay manera de cambiar esa doctrina sin cometerle una blasfemia al nombre de Dios. Hay que orar mucho por aquellas sectas y aquellas personas y otras religiones que presentan a Jesús como un ángel, como una criatura, como un profeta, como cualquier otra cosa, como veíamos el domingo pasado. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los de afuera? Ah, que eres un profeta, que eres Elías. Eso dicen los de afuera. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la iglesia de Jesucristo? ¿Qué dice la verdadera iglesia de Jesucristo? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y en esa está basada, esa es la roca de nuestro fundamento como iglesia. No es ningún papa ni ningún ser humano, no, en la roca es Jesucristo. En la determinación de que es el Hijo de Dios. Es Él y en eso está basada nuestra creencia. Y vimos ahí en Colosenses en lo que, si no lo sabía ya lo sabía, supimos que es un himno. Hablando acerca de Jesús, cosas tan tremendas porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren, aquí está hablando de Cristo, todos estamos de acuerdo en eso, claro. Si Cristo no es Dios, entonces Cristo no le dejó nada a Dios, todo lo hizo Él. Por Él y para Él. ¿No es lo que dice el texto aquí? No le dejó nada a nadie más. Claro que no le dejó nada a nadie más, si Él es Dios mismo. Él es Dios, Él está tomando, usando, y aquí se está presentando los atributos que son de Él, los términos que son de Él, los títulos que son de Él. Él es creador de todo y sustentador de todo. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sin Él todo se cae, incluyendo la vida de los hombres. Y aquí está hablando de Jesús. Pero lo mismo pudiera haber dicho del Padre. Claro que Dios, el Padre, creó todo por Él y para Él, lo mismo. Son los atributos y términos de Dios. Y quien no lo entendió así, que sus discípulos, la mayoría, no lo habían entendido así, lo empezaron a ver más claro cuando lo vieron resucitado. ¿Verdad? Porque dice la Biblia, cuando metieron a Cristo y ellos lo vieron torturado, lo vieron con latigazos allí, se burlaron de Él, lo escupieron y lo metieron en esa cruz y lo clavaron ahí con otros ladrones. Ellos estaban en el piso. En el piso, estaban totalmente destruidos, moralmente, espiritualmente, psicológicamente, todos los mentes. Y dice que dijeron, esto se acabó, mataron al maestro, unos fueron los que eran pescadores, vamos a seguir pescando porque aquí se acabó esto. Mataron al maestro. Y nosotros que pensábamos que algo grande iba a suceder. Pero cuando lo vieron resucitado, entendieron que era divino, que era el Hijo de Dios. Y hubo alguien que no estuvo allí. ¿Quién fue? Tomás. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás cuando vio al Señor Jesús? Uno de mis textos preferidos en la Biblia. Juan 20, 28. Tomás, el incrédulo, el que no lo vio, el que tuvo que ver para creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A Cristo.
Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, yo no soy eso. Lo aceptó. Aceptó que Tomás lo adorara y lo declarara Señor y Dios. Ese es el Hijo de Dios. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Y que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. O la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En las traducciones, la mayoría que las que usamos, otras no, las más modernas no, pero por ejemplo la Reina Varela, que es la que más usamos, cuando llegaban a la palabra Señor, en hebreo, no lo traducían, la mantuvieron en su original. Esa palabra es Jehová, Yahvé. Quiere decir que cada vez que en el Antiguo Testamento vemos la palabra Jehová o Yahvé, es la palabra Señor. Lo único que es que en estas versiones que usamos, muchos de nosotros, no lo traducen, lo dejaron en su original. Si el Nuevo Testamento estuviera escrito en hebreo, ¿saben qué palabra usó ahí Tomás? ¿Qué palabra usaría? Jehová. Eso es Señor. Lo que pasa es que en griego, al traducirlo al español, al inglés, el idioma, porque aquí ninguno de nosotros sabe el griego, por lo menos yo no sé, lo tradujeron todo. Y es la palabra kairos, kurios. En griego significa Señor. Pero es la misma palabra que en hebreo, Señor, es Jehová. Así que la declaración, para que lo suene todavía más fuerte todavía, lo que Tomás le dijo al Señor, le dijo Jehová. Le dijo Dios, tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres divino. Y eso, hermano, es básico en lo que creemos. Y es el resultado de la experiencia de todo cristiano. Tiene que ser, hermanos. No puede ser que una religión, no puede ser que un profeta, no puede ser que una criatura pueda hacer lo que hizo en nosotros Cristo Jesús, si no es Dios. ¿Sí o no? ¿Quién puede cambiarnos totalmente? ¿Quién puede darnos salvación? ¿Quién puede prometernos que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién puede prometer que todo se acabará, pero que su palabra permanecerá? Si no creemos que es el Hijo de Dios, hermano, estamos aquí engañados todos nosotros. Nos ponemos igual que las demás religiones, esas que creen en Mahoma, o creen en Buda, o creen en Sinfucio, en cualquiera de esta gente. Nos pondríamos al nivel de ellos. Por consiguiente, seríamos dignos de lástima. Hermanos, esto es un tema importantísimo. Porque si no estamos declarando a Jesús Dios, estamos declarando que no hemos podido ser salvos todavía. Quien no reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, no puede creer que es salvo. No puede creer, no puede estar seguro de que es salvo. Porque si Cristo no es Dios, entonces quien murió por nuestro pecado fue uno que no fue Dios. Y pudo haber muerto por otro, pero no por todos. O por algunos, o por alguno. Pero no por todos. La capacidad de morir por toda la humanidad solamente la tenía Dios, y la tiene Dios. Quiere decir que si nosotros no creemos esta verdad fundamental de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cómo podemos estar tú y yo seguros de que hemos sido salvos? Si el que murió fue un profeta ahí, fue un ángel más ahí. Nuestra convicción y nuestra seguridad y nuestra paz y nuestra confianza de que realmente todos nuestros pecados de todos nosotros y de toda la humanidad fueron cargados en esa cruz terrible es porque el que murió ahí es el Hijo de Dios. Por consiguiente, yo puedo estar tranquilo y confiado de que fue el mismo Dios quien me amó, quien envió a su Hijo y que Él mismo fue quien murió por mis pecados.
que los cargó toditos, que resucitó al tercer día y que sus promesas se cumplen. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que Jesús está conmigo si no es Dios? Es que no puedo estar seguro. Es más, que yo puedo estar seguro que no va a estar conmigo si no es Dios. Si Cristo no es Dios, yo puedo estar seguro que no puede estar conmigo porque no puede estar conmigo aquí y con los pobres cristianos allá en China. Al mismo tiempo, no puede. Porque están en varias partes o en todas partes al mismo tiempo es un atributo de Dios. Hermanos, es tan importante que de eso también depende que nuestra fe sea real. Hasta ahí llega el punto de esta doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es divino. Fíjense en esto. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el más grande mandamiento que dijo Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿No lo dijo así? Quiere decir que todo el amor en un mandamiento principal, ¿para quién es? Para Dios. ¿No es así? ¿Qué dijo Jesús ahí en Mateo 10? El que ama a padre o a madre más que a Dios, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Todo el amor para Dios o todo el amor para Cristo? Se la puso difícil, ¿no? Todo el amor para los dos, porque los dos son Dios. ¿Ven? Es un solo Dios. Cristo tiene el derecho de exigir todo el amor para Él. Igual que el Padre tiene todo el derecho de exigir todo el amor para Él, porque estamos hablando de Dios. Amén, hermanos. Esa es la verdad bíblica. Y les decía, y me adelanté ahorita el pensamiento en eso, que es tan importante que aún nuestra salvación depende de eso, porque nuestra fe tiene que estar basada en esa realidad. Y ahí sí vamos ahora a Romanos 10, 8 al 10. Escuchen, hermanos, por favor. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si fuera en hebreo, ¿cómo diría? Que Jesús es Jehová. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que la confesión, hermano, de que nuestra fe es sincera, es completa, requiere que reconozcamos y que confesemos que Jesucristo es el Señor con mayúscula. Es Dios, es divino. Nuestra fe, que es lo que abre la puerta para que Dios me perdone, que es el requisito que Dios puso para Él perdonarme, que tengamos fe, ¿verdad? Sin fe es imposible ver a Dios. No es por obra, es por gracia, es un regalo de Dios, pero Dios da esa gracia a quien ponga la fe. Esa fe, hermanos, incluye como algo importantísimo que reconozcamos y declaremos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es divino, que Jesucristo es Dios. Eso es parte de la fe, de creer lo que no tiene explicación, pero lo creemos por fe. Es reconocer que ahí está basada nuestra fe en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que me ha perdonado, que está conmigo, que me ha sellado con su Santo Espíritu. Todo eso es parte de ese paquete precioso de la fe en algo sincero, en algo verdadero. Y ya hemos visto, eso incluye confesión de pecados, claro que sí, reconocer que soy pecador, sí, pedir perdón, todo eso. Arrepentirme de los pecados.
en todo ese proceso de fe verdadera según este texto y otros más, es declarar y reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová. Eso es parte de lo que Dios quiere ver en una persona para Él perdonarnos de todos nuestros pecados. Hasta ahí es importante este asunto. Quien ponga la fe en cualquier otro Jesús, sin que sea el Señor, es una fe falsa. Lamento decirles eso, pero es lo que la Biblia enseña. Amén. La fe verdadera está en el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Él es el creador de todo lo que existe y todo subsiste por Él. Ese Jesús es el que yo debo confesar como Señor y Salvador de mi vida. Y cuando me arrepiento de mis pecados y reconozco mis pecados y pongo la fe, no es mucho menos un Jesús que sea un muñeco que está clavado ahí, pobrecito muerto. O mucho menos que sea un bebecito que esté el pobre en una cuna ahí y que tenga que estar moviendo de un lado para otro. Eso menos todavía. El Hijo de Dios, segunda persona de Dios, divino como el Padre y como el Espíritu Santo, en ese es en el que tengo que confiar. Ese es el que tengo que confesar como el que murió por mis pecados. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Gracias porque fuiste tú mismo quien nos visitaste. Tú mismo fuiste el Mesías, tú mismo fuiste el Cordero. Por eso en la cruz recibiste todas nuestras culpas y cargaste con todos nuestros pecados. Por eso pudiste cubrir con tu sangre toda nuestra maldad. Por eso tuviste el poder de entregar tu vida y volverla a tomar. Por eso tienes el poder de estar cada uno con cada uno de nosotros cada vez que nos reunimos en tu nombre. Porque eres Dios. A ti, Señor del cielo y de la tierra, a ti, Señor Jesucristo, a ti, Espíritu Santo, entregamos toda honra, gloria y honor. Porque solamente tú, Dios, en tus personas, lo mereces. A ti es que te confesamos que somos pecadores. En ti es que confiamos para nuestra salvación. Porque tienes el poder para hacerlo. En el día de hoy, Señor, te exaltamos y te declaramos lo que eres. Rey de reyes, Señor de señores, nuestro pastor. Como el Salmo 23, como Jehová es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro pastor. Bendito sea tu nombre. Amén.